Dios les bendiga, les da la bienvenida a la pastora Brenda Gómez a tu programa, Hechos en Cristo la Roca. Les dejo nuestro website, el www.hechosencristolarroca.com. En estos próximos 30 minutos vamos a estar compartiendo un testimonio de poder. Hoy en este día tenemos un invitado especial que tiene un testimonio poderoso de cómo Dios puede hacer las cosas que parecen imposibles para el hombre. Para Dios todo es posible. Vamos a escuchar a nuestro hermano pastor Jesús Andrade desde Guadalajara, Jalisco, México, y él va a estar compartiendo ese testimonio de cómo Dios transformó su vida, y así de esa misma manera estamos confiando en Dios que alguien va a escuchar este testimonio y Dios va a hablar a su vida, que lo mismo que Dios hizo con el pastor Andrade, también el Señor lo puede hacer con cualquier vida que se disponga en las manos de Dios. Le damos el lugar para que se presente, pastor Andrade. Sí, muchas gracias, pastora. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el rey Nabucodonosor, que conviene que declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida, para que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Le agradezco muchísimo. Amén, amén. Estamos agradecidas con Dios por que usted nos haya dado este tiempo. Sabemos que lo hace por el amor que tiene y la gratitud de lo que Dios ha hecho en su vida, pastor Andrade. Sí, amén. Y bueno, hemos preparado unas preguntas que le vamos a hacer, y sé que usted tiene mucho que compartir. Vamos a dejar que el Señor sea el que fluya a través de su testimonio en esta tarde, en este día. Pastor Andrade, como pues sabemos que por la gracia de Dios usted está sirviendo al Señor ahí en Guadalajara, Jalisco, y queremos darle a conocer a los que están escuchando en esta hora este testimonio, cómo fue que era su vida antes de venir al Señor Jesucristo. Pues mire, pastora, yo creo que mi vida era un desastre. Era totalmente vacío, ahora sí desordenado, lleno de oscuridad, de tinieblas, maquinando solamente en mi corazón hacer el mal, porque pues fui pandillero, fui asaltante y después fui traficante de drogas, y llegué a quedar tirado en las calles por el vicio, por el alcohol, donde verdaderamente nomás vivía para delinquir. No sabía que había una vida, porque la vida que llevaba, pues la verdad, era de continuo hacer el mal. Era de continuo hacer el mal. Me daban consejos, pero lamentablemente pues no los aceptaba, porque había mucho odio, mucho rencor. Viví en una familia disfuncional donde había muchos problemas en casa, donde hubo divorcios, donde había maltrato, donde había malas palabras, y donde fui medio hermano de todos. Entonces como que marcaban una diferencia en señalar, y eso me orilló a odiar a mis padres también. Eso me orilló a odiar a mis padres, y pues fui a parar muchas veces a la Procuraduría General de Justicia. Ya desde a los 11 años, 12 años ya empezaba a pisar prisiones, a separos de la Policía Judicial aquí en Guadalajara. Llegué a caer más de 30 veces. Wow. Y esas 30 veces pues siempre era inocente, ¿verdad? Siempre me quería justificar que era inocente. Algunas iba por asalto, por robo, y siempre decía que era inocente. Sí, bien dice la palabra de Dios en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ese poder del Espíritu Santo, que es el que puede llegar donde nadie puede llegar. Yo creo que todas esas veces que usted caía en la cárcel, como decía ahorita usted, pastor, era inocente, ¿verdad? Hasta que yo sé que tuvo usted ese encuentro con Dios, que vino el Señor a redarguirlo y a hacerlo consciente de la necesidad que usted tenía de reconocer que necesitaba arrepentirse. Pastor, cuéntenos un poco de cómo fue ese encuentro con Dios, y dónde, cuándo, cómo y dónde decidió usted seguir a Jesucristo.
Fíjese, pastora Brenda, que fueron unos procesos que Dios empezó a usar, porque como andaba haciendo de mal en las pandillas, lo que yo quería es que darme a conocer en el barrio, vendiendo drogas a todos los jóvenes, y en cierta manera me gustaba pelearme, me gustaba que mi nombre estuviera apuntado en las paredes. Wow. Me gustaba que la gente supiera que la policía me andaba buscando, porque en mi interior como que hacía una reputación para que en lo bajo, en los vil y menospreciado hubiera como un respeto. Entonces, en ese proceso me apuñalaron 10 veces. Wow. Buscaba Después de que me apuñalaron 10 veces, duré 1 mes y medio en coma, y el doctor me dijo algo que el 90% se moría, porque me dieron una puñalada donde entra y cierra el corazón, cuando abre y cierra. Entonces el doctor me dijo: muchacho, volviste a nacer, no sabiendo que el doctor estaba equivocado, ¿verdad? Porque ese no era el nuevo nacimiento. Tremendo. Entonces, lo que hice de ahí fue querer apartarme de las drogas, y me empezaban a dar folletos en la calle, pero yo lo empecé a rechazar. No quería nada con Dios. Mi familia pues ya estaba cansada también. Lamentablemente, mis propios padres, que en la ignorancia me decían: ¿por qué mejor no te mueres? Porque eres un hijo que da vergüenza, eres un hijo que da muchos problemas. Sabes que donde quiera que tú vayas hay problemas, donde quiera que tú estés sales mal con todo el mundo, con toda la gente. Mejor deberías de morirte. Entonces hubo palabras que me marcaron en mi corazón, pero había un Dios todopoderoso que tenía un plan, un perfecto, un Dios de oportunidades, un Dios de amor, de misericordia. Aleluya. Que la gente empezó a rechazarme, y eso me frustró más, me empezó a odiar, y mi familia me dijo: si llegas a caer en una cárcel, pues no te vamos a visitar, no cuentas con nosotros. Y seguí robando y delinquiendo, y que caigo por primera vez a una prisión. Y cuando caí, empezó el proceso, Dios a trabajar en mi vida, porque cuando caí en una prisión, caí en el día que hay una tradición, una costumbre en Guadalajara, no sé si en otros estados también, que cuando cae alguien en la cárcel, un día al año sueltan a un Barrabás. Es el día del divino preso. Y ese día, yo caí ese día, pues la verdad me puse triste, iba agüitado, como decimos. Yo sabía que no iba a salir, me iba a aventar varios años, pero estaba yo ahí, y yo me empezaba a hacer preguntas si no había una vida mejor, si esta era la vida que tenía que vivir. Sí. Y estando preguntando, me invitaron por ahí unas personas que si no quería rezar, y yo les dije: yo no rezaba afuera, menos adentro, porque adentro uno se tiene que hacer el fuerte, no tienen que verlo uno, porque mi papá me habían dicho que los hombres no lloraban. Sí. Entonces hubo cosas que me marcaron profundamente en el corazón. Pero sacaron un cuadro, y el cuadro era Jesucristo con las manos estiradas en una cruz, y ese cuadro decía estas palabras: si lo que hice fue por ti morir, ¿qué no haré por ti? Y yo las leí y le dije con todo mi corazón: si verdaderamente hiciste esto, sácame y te voy a servir. Aleluya. Pasaron 15, 20 minutos y me hablan para irme libre. Toda la gente que estaba ahí no se la podía creer, porque decían: este es el más malandrín, ¿cómo que este se va a ir libre? Pues si acaba de llegar. No, merece varios años, yo lo conozco, porque había gente que ya me conocía que estaba dentro. Y pues yo sabía que lo que había hablado, yo sabía que existía un Dios todopoderoso. Sí sabía que existía Dios, y yo sabía que ese Dios, por medio de la oración que había hecho en mi corazón, me había dado la libertad. Amén. Pero salí y se me olvidó. Y adentro empecé, en los pocos minutos que estuve adentro, tuve una relación con una persona, y me invitó a que si no delinquíamos ahora con drogas, pues vas a ganar en dólares. Entonces, lleno de ambición, de la avaricia, pues yo quería más, pero se me olvidó lo que yo le había prometido a Dios, que si me sacaba le iba a servir. Y estando afuera seguí delinquiendo, seguí haciendo otra vez el mal,
Y llegó un momento en que lamentablemente había unas personas que traficaban drogas y pues por medio de otras personas les quitamos un cargamento. Y cuando quitamos un cargamento, pues apreté malas ataduras y llegó el grado que me dieron un levantón, como dicen. Y otra vez iba vendado, iba golpeado, me subieron a la fuerza, a una camioneta. Y dentro de mi corazón le volví a decir a Dios: Señor, me van a matar. Dame una oportunidad más. Dame una oportunidad más y te voy a servir. Perdóname. Y ese Dios de oportunidades, ese Dios de amor, de repente, yo la verdad por dentro estaba llorando, estaba asustado, tenía mucho miedo, porque veía que los carros iban por terracería, pero de repente pasó algo sorprendente, maravilloso, milagroso, que se empezaron a pelear ellos mismos. Se empezaron a pelear ellos mismos. ¿Sabes qué? Mátalo, no, mejor bájalo. No, mátalo, no, bájalo. Y se pelearon entre ellos y al final nomás me dieron una patada y me fui. Y me fui otra vez contento, con gozo, con alegría, porque sabía que ya Dios me estaba hablando. Y estando otra vez afuera, no quería salir de mi casa, porque yo decía: si salgo de mi casa nomás voy a hacer mal, mejor no salgo de mi casa. Y duré un mes en mi casa que no quería salir para nada. No quería salir para nada porque tenía miedo que si salía otra vez iba a volver a delinquir, iba a hacer lo malo. Había gente que me andaba buscando porque me querían matar. Y tenía miedo. Yo dije, ya me libró 2 veces. Yo creo que ya voy a entender, así decía. Pero otra vez volví a tomar drogas, otra vez volví a delinquir y se me volvió a olvidar otra vez el compromiso, el pacto que hice de servir a Dios. Para eso conocí a una linda mujer, a una linda esposa que ahora está conmigo. Gloria a Dios. Ella se hizo cristiana en una función de payasitos y ella me empezaba a hablar de la palabra de Dios. Ella me empezaba a hablar de la palabra de Dios y yo me enojaba y me molestaba y le dije: no me hables de la palabra de Dios, no me hables de esa Biblia. Y ella, íbamos a comer y ella quería orar por los alimentos y yo le decía: si oras te agarro patadas. A mí esas cosas no me gustan, esas cosas son para los débiles, esas cosas no son para mí. Y un día llego a la casa pues en mal estado, drogado, no había ido a dormir, y llego a mi casa y no encuentro a mi esposa y no la encuentro. Y una vecina me dijo: yo sé dónde está. Y le dije: ¿usted sabe dónde está? Los vecinos ni me hablaban, pero para darme un chisme sí me hablaron. Y me dicen: yo sé dónde está en una iglesia que está alabando a Dios. Y qué hipócrita y qué falsa, porque está aplaudiendo. Y me llevaron donde estaba. Y ¿sabe qué? Que cuando me llevaron donde estaba, yo empecé a gritar porque era una iglesia de 2 pisos y yo estaba abajo en la puerta de la banqueta y empecé a gritar con todo. Empecé a gritar: Silvia, sal, ¿qué estás haciendo ahí? Vete a la casa. Y ella sale, pero sale con el pastor de la iglesia. Y cuando sale con el pastor de la iglesia me dice: mira, él es mi pastor. Y yo lo volví a ver y dije: pues pastor ha de ser de animales. Y se la rayé al pastor. Cuando se la rayé al pastor, de ahí Dios empezó a tratar. Como dice la palabra de Dios: no te metas con mis ungidos. Dios empezó a tratar de una manera que todo lo que hacía me salía mal. Todo, tratos ilícitos, todo me salía mal. Yo me peleaba por el barrio y el barrio ni era mío, era del gobierno. Me metía a pelearme por amigos y al final dedos me sobraron de la mano para tener amigos, porque tenía amigos cuando había dinero. Cuando no había dinero no tenía nadie. Sí. Entonces llegó al grado de que pasan en las noticias un reportaje que había un motín en un penal de allá de Tamaulipas, y yo estando en la casa me empecé a burlar y yo dije con voz gritando que ando mal y que un día voy a pagar, pero en todas las cárceles me gustaría caer, menos en esa cárcel porque parecen pollos rostizados, porque el calor estaba a 40 bajo sombra. Y yo me burlé.
sigo haciendo tratos ilícitos, hago el trato, empiezo a ayudarle a una persona, entre comillas, los famosos compadres, y que era cumpleaños de su hijo, toma, aquí te va dinero, aquí te va droga, y lo trataba de ayudar en todo. Y cuando vamos a hacer un viaje para la ciudad de Tamaulipas, pasaron unos meses y hago un trato y llego a Tamaulipas y yo le dije ese día a mi esposa, ¿sabes qué? Va a ser el último viaje que ya hago. Yo no sé qué me está pasando, pero ya no quiero hacer nada. Voy a ver si me pongo a trabajar bien como Dios manda. Porque yo pensaba que Dios estaba de acuerdo con que yo llevara marihuana a las fronteras. Porque yo decía, pues si Dios hace llover, pues Él hace que crezca la hierba. En mi ignorancia, ¿verdad? Sí, sí. Iba y llevaba veladoras, no sabiendo que Dios es luz, y pues yo prendí una veladora para que la viera prendida. Y empecé, pero cada vez que iba también a la iglesia, porque no me aparecía a la iglesia ni a la católica, cuando iba a misa, iba por conveniencia, porque si no, no me daban mi domingo. Iba porque si no, no miraba a las mujeres, porque eso iba con morbosidad. Pero también iba algo más, porque ahí mismo adentro también robaba. Cuando pasaba la hora de las limonas, me lo robaba. Yo no sé cómo le hacía, que todo me llevaba. Pastor Andrés. Entonces, empieza Dios a tratar conmigo, y la persona que me llevo, como decimos, me pone el dedo. Me agarra la federal, les ofrezco cierta cantidad de dinero, me dicen que no. Les digo, te regalo una camioneta nueva si me dejas ir. Y me dijeron, no, porque tú ya estás requerido aquí, no te podemos dejar ir. La verdad te pusieron. Hace unos meses estuviste en Ciudad Juárez, porque estuve por allá por Ciudad Juárez también. Y me dijeron, ya te nos escapaste. Y sabes qué, chaparrito, pues ya te llegó la hora y ahora pues vas a la cárcel. Y caigo a la prisión de Reynosa, Tamaulipas, pastora. En esa prisión de Reynosa, Tamaulipas, lamentablemente en aquel tiempo yo engañé a un chofer y puse un domicilio falso, y la federal se llevó a una persona del domicilio, de los dos domicilios falsos, también se los llevaron. Y los dos tenían familia. Entonces cuando caí a la cárcel, pues me odiaban. La misma familia, uno de ellos tenía conocimiento de la palabra de Dios, porque como que se había retirado. Y como que para él era un proceso, una prueba, como lo pude entender después con el tiempo. Pero la otra persona no se dejaba, y el abogado me dijo, si tú te echas la culpa, te van a dar de 10 a 15 años y no te voy a poder sacar. Pero si declaras que tú no sabías, ¿verdad? Si tú te mantienes que tú no sabías, te van a dar nomás posición y te van a dar 6 años. Con 6 años te saco bajo fianza. Entonces yo no hablaba con la verdad. Entonces llego a la prisión y adentro hubo un encargo por ahí que hicieron para conmigo de que no me dieran de comer nada, que me trataran mal, y todos los días me peleaba, pastora. Me peleaba 15, 20 días, me peleé hasta 3-4 veces todos los días. Me peleé 24 todos los días. La familia que iba del muchacho veía a sus hijos chiquitos, descalzos. Había mucha carencia, y la verdad me empezaba a sentir mal. Moralmente me empezaba a sentir mal por primera vez. Y yo decía que no sé qué me está pasando. Y otra vez, estando en la celda, donde ya no cabíamos nadie de tan apretado que estaba, me tocaba dormir parado en el baño. Un baño todo sucio, donde pues no le echaban agua, donde era un proceso porque era ingresos, en un mal estado, oliendo mal, sin saber que yo olía más mal que eso. Porque el pecado nos hace oler demasiadamente mal. Estaba ya podrido por dentro, y le volví a decir a Dios otra vez, Dios, voy a terminar matando a alguien o me van a matar a mí. Si hay una vida mejor, ayúdame y te voy a servir. Aleluya. Le volví a decir lo mismo. Me bajan un rato de ingresos y voy caminando por los pasillos y empiezo a escuchar una música que decía, solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Estaban haciendo unos coritos
Y de repente yo estaba llore y llore como un bebé, como un niño. Yo no sabía por qué lloraba y salió alguien de ahí. En ese hora lo puedo decir, era un hermano que me querían invitar y yo les dije que no. Pero me fui con eso y dije, ¿por qué lloré ahí? ¿Por qué estaba llorando? Yo no sabía que ya mi alma estaba descansando. Yo no sabía que Dios me estaba llamando. Y como muchas veces me rehusé afuera a servir, a buscar de Dios, a saber de Él, pero Dios nunca se dio por vencido. Amén. Aunque yo no lo buscaba, Él ya me estaba buscando. Amén. Aunque no tenía vida, pero Él era la vida. Aunque todos rechazaban, Él me quería abrazar. Él me quería amar porque yo no sabía qué era eso. Yo no sabía qué era dar un abrazo. Porque yo nunca le había dado un abrazo a mi papá ni a mi mamá, porque los odiaba a los dos. Y no sabía la verdad que era eso. Entonces me voy en la noche, me duermo, pero cuando me duermo empiezo a soñar que estoy en un remolino, en un sofá, pero que el sofá se hunde hasta abajo. Y Dios me traía todo lo malo que había hecho en los transcurso de los 12 años hasta los 27 años, porque en el 1998 entré a prisión. Había entrado 3 veces a Puente Grande, pero Dios tan maravilloso salía rápido. Y esta vez que estuve ya en Reynosa, Tamaulipas, cuando estaba allá, empezó a pasarme todo lo de una película, pastor. Todo lo que había hecho, lo malo que había robado, asaltado, lo que había delinquido, a quienes las personas que había enviciado, todo eso me empezaba a taladrar en mi corazón, en mi mente. Sí. Al pastor que se la rayé se me venía mucho a la mente. Y mi esposa me compraba cassette de predicaciones para ver si yo le ponía una grabadora, para ver si yo agarraba un cassette y yo le decía, no me andes trayendo estas cochinadas, tíralas, ¿para qué gastas tu dinero en esto? Y me ponía la Biblia a veces abierta para ver si yo la leía, pues tampoco. Y mire que un día que va a verme hasta allá, me llevó esa bolsa de cassette. Hasta allá me fueron a perseguir esos cassettes. Aleluya. Entonces se me venía el pastor. Al día siguiente dije, voy a ir al mismo lugar, a la misma hora, y me voy a poner ahí otra vez en el mismo lugar, y al día siguiente otra vez escucho otros cantos. Empiezo a escuchar otros coritos, y otra vez empiezo a llorar profundamente. Empiezo a llorar tanto que me quedaba sin fuerzas. Pero yo decía, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Empezaba a oír una música dentro de mi cabeza. Empezaba a oír una armonía de un teclado, pero yo decía, me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Y si le digo a alguien, a lo mejor me van a castigar aquí adentro y va a ser peor. Eran 2 días. Al tercer día, volví a ir otra vez. En el segundo día volví a soñar otra vez todo lo malo que había hecho. Todo de que tenía uso razón. Dios estaba cambiando ese corazón de piedra por uno de carne, uno que sintiera, que le doliera. Al tercer día, pastora, vuelvo a ir otra vez en el lugar, pero ya estaba un preso donde yo me ponía. Y lo tuve que quitar. Le dije, quítate de este lugar, porque este lugar es mío. Y si no te quitas, le dije, estoy dispuesto hasta matar si no te quitas. Y se quitó. Y cuando se quita él, otra vez vuelven a cantar y vuelvo a llorar. Pero esta vez sale alguien y me dice, pásate porque Dios te ha estado esperando. Y me paso, pero cuando estoy adentro, me quiero salir. Y como que mis pies se me habían quedado pegados ahí en el suelo porque yo me quería salir. Y estaba una persona que yo decía, pues este me conoce, o alguien del barrio está aquí que le está contando toda mi vida. Porque déjeme decirle algo que Dios está trayendo a mi corazón. Porque cuando estuve acá afuera, a una de las personas con las que yo me juntaba en las pandillas, un día me dijo, ¿sabes qué? Mi mamá está empeñada a llevarme a la iglesia. Hazme el paro, acompáñame. Y yo le dije, te acompaño con una razón. Si me das 5 caguamas, si me das 5 tiras de pastillas Reynol, y si me das 5 bolsas de marihuana, te acompaño. Y él me dijo, no seas así, no seas gacho. Esa es la condición, si quieres, sí. Y él me dijo, te voy a dar todo eso, pero si vienes buen y sano, para que me acompañes a ir a la iglesia que mi mamá me va a llevar. Y lo acompañé, pastora. Lo acompañé a la iglesia
Y cuando fui a su casa, ahí en el barrio, cuando fui a su casa, su mamá sale. Y cuando sale su mamá dice, gloria a Dios porque trajiste un alma. Y yo dije, esta vieja está loca. Esta mujer está bien chiflada, dije. Y en el camino me iba hablando de Dios. Y yo iba bien enojado. Y le dije a mi amigo, si no callas a tu mamá, la voy a enfierrar. Wow. Le voy a dar unas apuñaladas porque traía una 07 en mi bolsa. Y le dije, ¿sabes qué? La voy a atravesar o le voy a quebrar una caguama en la cabeza porque ya me tiene bien harto. Porque eran como varias cuadras para llegar a la iglesia donde estaban ellos. Y cuando íbamos en ese proceso para ir a la iglesia, yo le dije a la señora, adelántese usted. Y la señora bien inteligente, la hermana dijo, no, yo me voy atrás de ustedes porque ella se quería asegurar de que no nos fuéramos. Porque ya me quería rajar, ya me quería salir del camino. Dios. Esas son las guerreras. Y cuando llegamos a la iglesia yo vi gente. Y les pregunté porque vi una olla ahí de tamales y iban a tener un convivio. Y yo dije, posible que bajo avión, porque ya drogado. Después cuando salga de aquí me voy a drogar y me van a dar de cenar gratis. Yo así pensé. Entonces miro que de repente la señora me empieza a decir, que es hermana en Cristo, me empieza a decir, aquí está Dios, mijo, pídele lo que quieras porque Dios te va a salvar. Aquí está Dios. Me dijo, Dios te va a salvar. Dios tiene un plan, un propósito para ti. Dios te va a salvar, mijo. Y yo decía, ¿sabe qué? Ya no aguanto más, la voy a apuñalar. Y cuando me metí la mano para sacar mi navaja y enterrársela, se me vino un pensamiento malo de burlarme, porque vi que se empezaban a hincar, como hoy en día uno se postra. Sí. Yo no sabía qué era la palabra postrar, yo no sabía muchas cosas, pues no sabía nada. Y cuando ya estoy ahí, veo que estaban llorando, varios. Y eran más mujeres que hombres. Y entonces yo voy a imitar a alguien y voy a hacer que lloro a propósito, como una ambulancia, para burlarme de ella y decirle que la engañé, para que le duela más. Y mire que me postré, me hinqué de una manera como estaban ellos adorando a Dios, en aquello no sabía. Y me postré, y cuando me postré, hice como que lloraba. Iba a fingir que lloraba, y cuando estaba en eso, cuando ya me levanté, ya no había nadie en la iglesia. Ya se había acabado el servicio, ya estaban comiendo allá, y yo lloré de verdad. Y yo me levanté diciendo, no sé qué pasó, qué me pasó. Y al final, ni comí tamales, ni me dieron la droga, ni nada, porque todo se me olvidó y me fui en paz ese día a mi casa. El día que estaba ahí en el reclusorio, el tercer día, me lo había traído Dios a mi mente, que era Él. Y cuando estaba ahí, la persona se dirigió a mí y me dijo, te he estado esperando desde hace tiempo. Hoy es tu día. Y en eso escuché una voz que decía dentro de mí, traigan una silla más porque ahora Él come de mi mesa. Y empecé a llorar como un niño, como un bebé. Y ese día acepté a Cristo como Señor y mi Salvador. Y yo decía, es que yo no tengo perdón de Dios. Yo no merezco el perdón de Dios. Yo no merezco que Dios me perdone porque he delinquido mucho, he hecho muchas cosas terribles, malas. Pero el que estaba al frente me dijo, aún así, Dios te ama y te perdona. Amén. Y lo reconocí como Señor y Salvador de mi vida. Y empezó a haber un cambio. Empezó a tomar sentido mi vida. A partir de ese instante, pastora. Amén. Dice la palabra de Dios, Pastor Andrade, en Hechos 3:19, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Cómo vino ese descanso, verdad? Escucho su testimonio y percibo, ¿verdad?, que estaba cansado. El Señor conocía el tiempo, Él tenía ese día específico. Uno puede decir, voy a seguir haciendo de las mías, yo tengo todo bajo control, pero es mentira. Dios estaba en control. Dios sabía ese momento que usted iba a estar en ese altar y como usted quería apuñalar, usted quería el enemigo, el espíritu malo, ¿verdad?, lo que estaba poseyendo su vida, pensó el enemigo que tenía la ventaja, pero no, ahí estaba Dios para tomar
autoridad, y mire cómo usted terminó llorando, descansando su alma. Dios tenía un propósito, y yo sé que la pastora Andrade estaba orando, estaba intercediendo por usted. Gracias a Dios por esas mujeres que están intercediendo. Yo en este momento quiero decirle a esa mujer que está escuchando este testimonio: no te des por vencida, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu hijo, sigue orando por esa hija. Mira este testimonio poderoso del pastor Andrade. Si Dios lo pudo hacer con él, Dios lo puede hacer con tus hijos. Sí, Estamos verdaderamente, pastor Andrade, impactados y agradecidos de que usted es un valiente de Dios. Hoy en día muchos callan su testimonio, muchos no quieren hablar por pena, por vergüenza, y la verdad es necesario que estas voces proféticas se levanten para sacudir el reino. El reino de Dios tiene que ser sacudido por esos testimonios de poder y de unción, que vengan y sacudan las almas y despierten a muchos, ¿verdad? Porque es necesario oír estos testimonios. Pastor, tengo una pregunta aquí también que queremos hacerle. Ajá. Después de que llega a la fe en Cristo, ¿cómo te vieron los demás? ¿Creyeron? ¿Qué le decían? Porque vemos que al apóstol Pablo, como era tremendo, ve que como no le creían, le tenían miedo. Dice la palabra que los discípulos no se le querían acercar. ¿Qué pasó, pastor, cuando usted se convierte? Mire, pastora, que cuando ya acepto a Cristo dentro del penal, empieza a ver cosas nuevas en mi corazón, pensamientos nuevos. Empiezo a sonreír por primera vez. Empiezo a sonreír y quería tocar un teclado, quería tocar para Dios. Pastor, perdón que le interrumpa. Ese es uno de los testimonios que usted me ha compartido, que cómo me ha impactado lo del teclado. Siga, pastor, siga. Y mire que tenía el deseo, pero no sabía nada, y lamentablemente había alguien que sí sabía, pero no me dejaba. Cuando yo quería ver dónde le apretaba y dónde le movía para poner mis dedos también yo, pues él se volteaba. Y como no tenía teclado ni para comprar uno, me hice uno de cartón. Lo dibujé y dije: Señor, te voy a tocar cada vez que tú quieras, te voy a tocar. Y lo guardaba en mi bolsa. Tenía ganas de tocar y lo sacaba. La gente empezó a decir que estaba loco. La gente no podía entender, porque dice la Biblia que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Y yo le decía: es que yo te quiero servir, Dios. Yo te quiero honrar, porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Si Él haya permitido que haya muerto, cuando me apuñalaron estuviera en un infierno, cuando me levantaron. Muchas veces me escapé, y no es que me haya escapado, sino que era la gracia de Dios que estaba obrando. Como dice la Biblia, antes de la fundación del mundo estaba Dios obrando. Estaba su amor latente, que me quería dar amor, porque no podía amar. Decía que amaba, pero no podía amar, porque amaba y hacía mucho daño. Sí. Y empiezo a sacar el teclado, empezaban a ver, y llega un varón y dice: ¿sabes qué? No está loco, este es lo que quiere, que está en su primer amor. Este está enamorado y quiere tocar, y que me suben a tocar. Pues para mí fue hasta el día de ahora, el más glorioso, uno de los más gloriosos, porque había hecho cosas gloriosas el Señor y las sigue haciendo. Y me puse a predicar adentro del penal, pero salgo, pastora, y mi familia, mis hermanos, todos los que me conocían, duré 8 o 9 años en la prisión de Reynosa, Tamaulipas. Me habían dado 13 años. Si yo declaraba que era culpable, me daban, si yo decía que era inocente, me daban 6 años. Pero cuando ya acepté a Cristo, me mandaron a hablar, porque me era la última audiencia, y me mandaron a hablar con las personas que yo señalaba, que decía que sí sabían, porque yo los había engañado. Y ese día le dije a las familias: ¿saben qué? Hoy voy a declarar que ustedes son inocentes para que ustedes se vayan. Y me decía: ¿de veras vas a hacer eso? Le dije: sí, es que ayer acepté a Cristo en mi corazón, y tengo que hablar la verdad, porque la verdad me hace libre y la mentira me ata. Wow. Y él fue el juez y me dijo: esta es la última oportunidad que tienes para declarar si ellos son culpables o inocentes. Y le dije: la verdad, son inocentes, yo los engañé. Yo les mentí, y me dijeron: te tienen amenazado. ¿Cuánto dinero te pagaron? Me dijo el juez. Le dije: nada, lo que pasa es que acepté a Cristo, le dije al juez, y tengo que hablar la verdad. Ellos son inocentes y yo soy culpable, y yo merezco que me castiguen, le dije, porque la verdad, le dije, usted me está condenando, me está juzgando por un delito que hice, pero he cometido muchos, así que yo voy de ganes y nomás es uno, le dije. Y me acuerdo que me dijo el juez: muy bravo entonces. Y le dije: no, lo que pasa es que tengo que hablar con la verdad.
Y me dijeron, pues mañana espero una noticia. Esos 6 años se convirtieron en 15 años. Esos 15 años se convirtieron en 13-9 al final. Y de los 13-9, cuando llevaba 9 años, le dije a papá, papá, me gustaría estar en mi casa. Me gustaría llevar un día a mi hija al kinder. Dame la bendición de ir al kinder y llevarle mis brazos a mi hija. Señor, tan chiquitos, ellos nunca me han visto. Déjame llevarlos, Señor. ¿Y sabe qué? Que aunque no tenía derecho a fianza, me mandaron una carta donde no tenía derecho a fianza, pastora. Pero Dios tiene la última palabra y Dios me sacó libre. Amén. Me sacó libre 8 años, 8 meses. Al final me perdonó más de 5 años. Y salgo y le digo a mi esposa, llévame primero a la colonia donde tanto daño hice. Llévame a esa colonia donde tanto daño hice porque voy a empezar a pedir perdón. Y me lleva a la colonia, pastora, y el primero que me topé fue el que me apuñaló. Después de varios años ya no lo había visto y mi esposa lo ve y le dije, no tengas miedo porque Dios está conmigo. Le dije que se fuera porque yo iba a tocar puerta por puerta. Y él me sale y me dice, ¿te acuerdas de mí? Le dije, sí me acuerdo de ti. Me dijo, yo te apuñalé, te di 10 apuñaladas, ¿no me quieres matar? Y le dije, ya no, ya te perdoné. Cómprame una caguama. Me dice, no, te compro un pan. Y ahí estamos como debatiendo, no una caguama, no, te compro un pan. Es más, deja oro por ti. Y cuando quise orar por él, se fue en reversa como Speedy González para atrás. Sí. Y entonces él fue y le empezó a decir a todos los del barrio, a la gente que me conocía. Pero para eso, pastora, yo envicié a unos niños. En aquel tiempo eran unos niños, los envicié y yo tenía eso en mi corazón. Y le dije, le voy a pedir perdón a la mamá, a la que la quise apuñalar, le voy a pedir perdón y le voy a decirle que gracias por haberme llevado ese día allá. Y le dije, le voy a pedir perdón. Y cuando toco la puerta, cuando voy caminando, yo digo, ¿qué denominación será? Veo una calcamonía que dice, no aceptamos propaganda, solamente Cristo. Y yo dije, de las mías, gloria a Dios, toco la puerta, sale una señora ya avanzada de edad, ya de 80 años, aproximadamente 80 años o más. Y sale la señora, la hermana, y le digo, ¿se acuerda de mí? Y me dice, no, no me acuerdo de ti. Y luego me dice, ¿quién eres? Y le dije, yo envicié a sus hijos, ¿verdad? Y me dijo, espérame tantito. Fue y sacó sus lentes y cuando me vio, empezó a saltar de unos saltos, pastora. Empezó a gritar, yo sabía que Dios te iba a salvar, yo sabía que Dios te iba a salvar, yo sabía porque Dios nunca falla. Poderoso Dios. ¿Y sabe qué? Me impactó más, que dijo, ya te voy a borrar de mi lista. A pesar de que yo la quise matar, a pesar de que yo le quise hacer daño, ella estaba orando por mí a Dios. Ella le estaba pidiendo a Cristo que me salvara, al Espíritu Santo. Y sabe que yo caí llorando otra vez porque Dios me sorprendió. Y le dije, perdóneme porque yo la quería matar. Ese día no sabía hasta que le conté. Y me dijo, es que yo sabía que Dios te iba a salvar. Y me borró, me tenía apuntado por muchos años. Y le dije, ahora sus hijos, quiero verlos para hablarles de la palabra de Dios. Me dijo, no te preocupes, ya Dios los salvó a mis hijos. Aleluya. Ahora son líderes de jóvenes. Es más, va a empezar ahorita, te invitamos a que quieras testificar. Y pues gloria a Dios, pastora, fui. Le dije a mi esposa, pero antes de volver a la casa, pastora, empezaron a venir los del barrio, pastora, familias, los que se drogaban conmigo. Unos se mataron, unos los mataron, otros quedaron loquitos juntando piedra en las avenidas. De la generación que estaba, pastora, la mayoría murió. Y las que no murieron están mal, pues quedaron mal mentalmente. Entonces, yo volví a darle gracias a Dios, pastora, por la oportunidad tan grande que me ha dado. Amén. Y vienen, cuando salgo de la casa, había más de 15 personas afuera diciendo, no, a mí me podaban el diente, pastora. Y decían, mírenlo, ya salió el diente, les dije que sí traía una Biblia, ¿qué estás haciendo? De seguro quieres robar esa casa. Le dije, no, Cristo me salvó, Cristo me cambió, y también lo quiere hacer con ustedes. Y empezar testimonio, pastora. Pero en mi casa me dijeron, todavía mis padres, mis hermanos me decían, vamos a ver tu caminar porque ya no te creemos, porque muchas veces juré que iba a cambiar y no cambiaba, y tenían razón, ahora querían ver hechos.
Ahora querían ver ellos querían ver hechos mi caminar ahora en Dios. Sí, amén. Ahora yo les dije, ya no les voy a decir nada, no voy a hablar, pero ustedes van a ver el caminar. Porque ahora porto el nombre de Cristo. Y un hermano dijo, de seguro a los 15 días vas a venir y me vas a pedir dinero, te voy a ver drogándote. Y le dije, no me vas a ver predicando la palabra de Dios. Le dije, me vas a ver hablando vida. Señor. Y empezaban a oír los comentarios, que árbol que torcido jamás su tronco endereza. Y le dije, pues Dios me hizo una nueva criatura. Volví a nacer de nuevo. Amén, pastor. Fíjese que ahorita que usted decía eso, me recuerda la palabra en el libro de Lucas, creo que es el 1:60, donde a Elizabeth nació Juan el Bautista y estaban queriendo ponerle el nombre al niño. Cuando ya el ángel le había dicho cómo se iba a llamar el niño, le dijo se llamará Juan. Y cuando viene la familia, le estaban poniendo Zacarías. Le estaban quitando su identidad. Ellos ya estaban diciendo que iba a ser como el papá, que iba a ser esto, que iba a ser lo otro. Pero el ángel, o sea, Dios ya había dado la orden, ya había dado el nombre, ¿verdad? El enemigo siempre va a querer robarnos esa identidad en Dios. El enemigo va a ver la manera de robarnos la identidad que Dios nos ha dado, esa identidad nueva, esa identidad que Dios plasmó en su vida, en su corazón. Y ahora está interna, está dentro de usted y emana vida, emana como este testimonio poderoso, ¿verdad? Que donde quiera que usted se pare, pastor, yo sé que es una bendición cuando usted, donde usted lo lleva al Señor. Tengo aquí otra pregunta, pastor. ¿Cómo su vida cambió desde que usted sigue al Señor? Yo sé que ya nos relató cómo empezó a recibir ese amor, que es lo principal, ¿verdad? Si todos recibiéramos el amor de Cristo, porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ese amor que el mundo rechaza, es ese amor que usted rechazaba porque no sabía recibirlo, no había aprendido a recibirlo en su niñez, en su adolescencia, con lo que estaba usted ahorita compartiendo, ¿verdad? No lo podía recibir y cómo costó para rasgar ese corazón para que entrara ese amor. Pero cómo cambió su vida desde que usted empezó a seguir y a caminar con el Señor Jesús. Mire, pastora, desde que acepté a Cristo y empezar a seguir a Cristo, empezó a haber cambios. Pero también empezó a haber compromisos y responsabilidades de mi parte. Empezó a poner en mi corazón las almas. Porque alguien que sigue al Señor Jesucristo ama las almas. Empezó a seguir a Jesús y empezó a seguir en una manera de tener una intimidad, una relación con Él en oración, pastora, de conocerlo en oración. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es aquel que estoy siguiendo? ¿Cómo es aquel que me ha amado? ¿Cómo es aquel que no valía un centavo y dio todo por mí en la cruz? Amén. Eso me empezó a impactar en mi corazón y empecé a conocerlo y dije, Señor, no permitas que nunca jamás me vuelva a soltar de tu mano. Yo te quiero seguir, Señor. Ayúdame porque todavía necesito cambios. Necesito seguir cambiando, seguir transformando, Señor. Aleluya. Porque yo le decía a Él en mis oraciones, en mi platicar con Él, yo le decía a mi manera de decir, yo le decía, Señor, a lo mejor se puede oír fuerte, pastora, esto, pero para mí era la palabra indicada, porque yo le decía, Señor, tenía un corazón de puerco, dame un corazón de cordero como tuyo, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero seguir, Señor. Ayúdame, Señor, que te pueda seguir aunque haya obstáculos, aunque haya críticas, aunque haya luchas, aunque haya persecución. Porque empecé a leer la Biblia y empecé a ver todo lo que viene ahí, pastora. Amén. Y yo dije, yo quiero seguirte aun cuando otros me rechacen. Cuando alguien me rechace, yo quiero abrazar, Señor. Amén, aleluya. Y empezó a ver como luz, pastora. Empecé a sentir paz en mi corazón y fue lo mejor que me ha pasado en mi vida cuando acepté a Cristo en una cárcel, pastor.
Amén, gloria a Dios por lo que acaba usted de decir, el cambio, ¿verdad? Porque cuando llegamos al Señor, sí hay cambios, se producen cambios, como decía, los hechos, ¿verdad? Empezamos a demostrar con hechos ese cambio que Dios ha producido. Ahorita que decía que tenía un corazón puerco, ¿verdad? Podemos, el pastor Andrade, podemos relatarlo como la palabra de Dios nos habla, que el niño Jesús nació en un pesebre, ¿verdad? El niño Jesús nace en esos corazones que son como un pesebre. Así estaba mi corazón, como yo le digo al Señor, lo comparo mi corazón a un pesebre, un lugar que no estaba limpio para recibir al niño Jesús, ¿verdad? Usualmente los niños nacen y los ponen en una cuna, en un hospital, tienen que nacer y estar, los reposas, los acuestas en una cama limpia, en una cuna hermosa, y el niño Jesús nació en un pesebre, y eso me impacta porque vino a nacer en un lugar donde había animalitos. A lo mejor lo acostaron ahí en sus sábanas, en la paja, ahí entre la comida de los animales. Y yo digo, Señor, es como comparándolo a cómo el Señor viene a nacer en nuestros corazones, que no son los lugares más limpios, pero el Señor llega y lo limpia. Como dijo usted, compraba veladoras y las prendía sin entender que la luz, Él es la luz. Él no necesita que le pongamos una veladora porque Él es la luz. Nuestro Dios es grande, pastor. Y bueno, nuevamente, para los que están conectándose, estamos con el pastor Jesús Andrade desde Guadalajara, Jalisco, México, y estamos entrevistándolo. Él está compartiendo su testimonio, dice la palabra de Dios en el libro de Joel, transformados por el poder del Señor, Joel 2:13. Pastor Andrade, le vamos a hacer aquí otra pregunta. Sí, adelante, pastora. Dice, y creo que ya andamos en las últimas preguntas ya. Dice, ¿cuál es el ministerio que ahora le sirve a Dios y cómo empezó, pastor, y cómo lo llevó Dios a descubrir ese llamado? Mire, pastora, que por la gracia de Dios, ahora estamos en el ministerio carcelario, pastora. Gloria a Dios. Tenemos 9 años, gracias a Dios, ingresando a los reclusorios, por la gracia de Dios. Y estamos pastoreando también una iglesia que se llama Hechos en Cristo La Roca, pastora. Amén, aleluya. Y donde hemos hecho campañas en las calles, donde hemos hecho actividades con los niños, hemos hecho evangelismo. Hemos ido ahí a donde estuve en las pandillas, ahí fui a compartir la palabra de Dios, a estar tocando puerta por puerta. Pero el ministerio, fíjese que empezó, pastora, desde que estaba dentro. Porque yo le dije, Señor, ¿cuántos presos no hay físicamente, sino internamente también, que a lo mejor no han pisado una cárcel, pero están encarcelados? Porque el salmista David le decía, saca mi alma de la cárcel, Señor. Sí. Entonces pueden haber muchos que están presos en celos, en envidia, en amargura, en odio, en resentimientos, como lo estaba, pastora. Sí, amén, pastor. Ahorita actualmente están ministrando a los PPL ahí en el penal de Puente Grande, ¿correcto, pastor? Sí, pastor, ahí estamos, y estamos, gracias a Dios, en las prisiones de aquí de Puente Grande, Jalisco. Y mire que cuando salí de la cárcel, le pedí a Dios que me pusiera los medios para poder ingresar en la cárcel. Y había unas personas que ingresaban a la cárcel, pero no me querían llevar. Y yo lloraba. Y oré a Dios fervientemente, le oraba a Dios, pastora. Yo le dije, Señor, yo quiero entrar. Si tú me llamaste, si tú me sacaste, Señor, yo quiero entrar, Señor. Por los medios, Señor. Y hubo un varón que por primera vez me dijo que me ayudaba a entrar. Y yo le dije, te cargo la Biblia. Lo que tú me digas, yo hago. Barro, trapeo, lo que tú me digas. Te cargo la guitarra. Con cargarle la Biblia, la guitarra, yo era feliz. Porque yo sabía que haciendo algo, al agarrarle la Biblia o llevarme yo la guitarra, o sirviéndole, aunque está trayendo los refrescos, o lo que él me dijera, pásame un cable, yo ya estaba sirviendo a Dios ahí. Amén. Ahí yo ya estaba sirviendo. Y si él me soltaba el micrófono 5 minutos, yo le decía, papá, que me preste el micrófono 5 minutos, padre, para decirles que tú me sacaste de la cárcel y que también nos puedes sacar a ella, que en ti hay esperanza, Señor. Amén. Señor, que tú, Señor, convierte las tinieblas en luz, Señor, que tú eres un Dios que da vida, Señor. Aleluya. Que por lo que el hombre es imposible, para ti es posible, Dios. Y yo anhelaba eso, pastora. Y me llevó por primera vez y ya no me quiso llevar. Ya no me quiso llevar porque
hubo como una identificación por la gracia de Dios con los internos y con las internas y me pedían regresar, pero ya no había manera y que Dios vuelva a hacer otro milagro. Sí. Conozco a una persona que Dios pone en mi camino, conversa a él y estando en una plática por medio del trabajo de unas pieles, porque vendía pieles, me dice, ¿sabes qué, muchacho? ¿Tú qué haces? Porque a veces te quieres ir los sábados pronto. Y le dije, es que quiero ir a los reclusorios para ver si alguien me ayuda para entrar. Y me dijo, yo tengo un compadre de ahí, si quieres vamos a verlo. Y yo le platiqué, ¿y qué quieres hacer tú ahí? Y le dije, mire, quiero llevarles la palabra de Dios, quiero llevarles comida, quiero llevarles Biblia, quiero llevarles todo lo que pueda, pero quiero llevarle el plan de salvación. Y cuando yo le empecé a decir a él lo que hacíamos, pastora, estaba llorando el papá y la hija. Estaban llorando dos personas que habían ahí. Empezaron a llorar como un niño. Y al último me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar. Tengo un pariente ahí. Y Dios usó a ese hombre para poder ingresar a las prisiones. Hasta el día de ahora estamos yendo, pastora. Amén. ¿Y eso hace 9 años, pastor? Sí, estamos yendo estamos yendo del 2006, a lo mejor son más años o algo, no me he puesto a contar bien, pero tenemos como 9 años yendo, pastora. Amén, le doy gracias a Dios. Salí, amén. Y pues bendito sea Dios que nos ha permitido hasta este momento seguirle sirviendo. Amén, a mí me tocó estar con ustedes este año, ahí en Puente Grande, ministrando en el femenil, y la verdad es, wow, cómo se derrama la presencia de Dios, el hambre, es una tierra fértil, ¿verdad? Donde los corazones están tan hambrientos, la verdad es un punto estratégico de Dios, no del hombre, la estrategia de Dios, enviar hombres como usted, pastor, hombres y mujeres que cruzaron ese mismo desierto. Es impresionante que dice usted que estuvo cumpliendo una sentencia en el penal de Tamaulipas, pero también por 9 años, ¿correcto? Donde fue su desierto, donde tuvo usted que pasar esa formación, esa prueba, cómo ahora Dios ahí se está glorificando en su vida, cómo Dios permite que ahí se esté echando el pan sobre las aguas, y después de muchos días es una palabra con promesa de regresará, y veo cómo Dios está bendiciendo su vida, la vida de nuestra pastora Silvia. Un saludo a la pastora Silvia. Y pastor, ya por último, para terminar y desconectarnos, ¿qué le diría usted a alguien que en este momento, a esa madre, a ese padre, a ese hombre, a esa mujer que quizás esté pasando por ese valle, ¿verdad?, de muerte, de sombra, por ese valle de las adicciones, como usted decía, de las pastillas, el rechazo de sus padres, esas palabras que lo marcaron? ¿Qué le diría usted si a alguien en la audiencia, que yo sé que sí lo hay, porque nada es por casualidad, Dios todo lo hace a la perfección y con un plan perfecto y un propósito divino, y yo sé que esto es de parte de Dios que estemos ahorita en esta entrevista de testimonio? ¿Qué le diría usted a estas personas? Mire, si hay alguien que está pasando por esta situación, que tal vez tengan sus hijos que están en rebeldía, o están pasando por droga, o están pasando por momentos difíciles donde ellos ya perdieron la esperanza, donde de vez de ellos les están hable diciendo, y lo que hacen es que se desgastan, pierden la fe, la esperanza, empieza a venir desánimo, empieza a venir opresión, se empiezan a sentir mal. Lo que quiero decirles es que sí se puede, que tenemos un Dios poderoso que se puede, que tenemos un Cristo de poder, un Cristo de amor, un Dios de oportunidades. Amén. Que si está orando, que estén orando, que estén buscando la presencia de Dios, porque Dios es fiel a su palabra, que le puedan creer a Dios, porque Él dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y que Dios a lo más vil y menospreciado vino. Y si hay un corazón que reconozca que Dios tiene el poder para hacerlo, Dios lo va a hacer, pastora, porque Dios, aunque no lo estemos buscando, pero Él lo está buscando. Yo lo que quiero es que alguien se pare a la brecha, porque qué triste es cuando dice la palabra de Dios, pastora, que vino a buscar a ver quién había que se pare a la brecha y no lo hubo nadie, pastora. Sí. Yo creo que ese es uno de los pasajes que da tristeza, que no hubo nadie. Pero cuando una mamá o un papá decide, tiene una autoridad de parte de Dios que Dios le ha dado,
para que tiene autoridad en el nombre de Jesús, porque Dios se la delegó como una autoridad que Él es. Y si Él empieza a declarar salvación, empieza a declarar vida nueva, empieza a declarar que Dios va a poner arrepentimiento para salvación en su vida, así como esta mujer está orando, así como mi esposa está orando, porque el mundo de las potestades han sido dispuestas a la oración, pastora. Y cuando vemos que estamos orando, que estamos clamando, que estamos gimiendo, dice que Dios, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y sabemos que Dios nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, tenemos la petición que le estamos haciendo, pastora. Y yo quiero decirle a los que me estén escuchando que si están pasando, que alguien tenga un hijo que esté en la prisión, que esté en la cárcel, siga orando en el nombre de Jesús, porque Dios lo va a salvar. Dios va a tener un encuentro, ese joven ahí, o aunque esté adulto, ahí va a tener un encuentro con Cristo Jesús, porque es el experto en romper las cadenas. El Espíritu Santo de Dios está en los lugares donde hay vacío, donde hay desorden, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Él no se da por vencido. Él le gusta estar en esos lugares para que la luz brille. Y si aún los papás perdieron la esperanza, están en desánimo, y quiero decirles que se animen en el nombre de Jesús, y que declaro vida sobre ellos en el nombre de Jesucristo, y que sí se pueden en Cristo, pastora. Aleluya. Porque Él es el único Dios y mediador entre Dios y los hombres. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Pastor Andrade. Mi corazón se regocija y yo sé que esa palabra está cayendo como una lluvia sobre tierra seca, sobre donde hay tierra árida, donde es necesario que se escuche, ¿verdad? El poder de Dios, cómo Dios transforma las vidas, cómo el Señor sigue en pie y se levanta como poderoso gigante a rescatar a los suyos y a arrebatar esas almas. Como decía ahorita, pastor, ponernos en esa brecha. Estamos en esa brecha orando y intercediendo. Madre, levántate a orar. Padre, levántate a orar. No pierdas la esperanza, no te des por vencido, por como decía el pastor Andrade desde Guadalajara, Jalisco, dándonos su testimonio. Sí se puede, con el Señor sí se puede, todas las cosas son posibles. Pastor Andrade, le damos las gracias por este testimonio poderoso, y vuelvo a leer la palabra en Joel 2:13, transformados por el poder de Dios. Dios tiene el poder para transformar esos corazones, esas vidas. Nos despedimos en este tiempo de programa de Hechos en Cristo la Roca. Se despide la pastora Brenda Gómez. Pastor Andrade, muchas gracias. Despídase de la audiencia, que vamos a salir del aire. Muchas gracias, gracias a ustedes, pastora, gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue haciendo maravillas y la seguirá haciendo, pastora. Gracias a todos los que nos sintonizaron, los que nos escucharon, que Dios me los bendiga grandemente